Algo extraordinario ha sucedido en las últimas horas, un acontecimiento silencioso para los ojos comunes, pero estruendoso para las almas que todavía saben escuchar. Una señal atravesó los cielos, rompiendo la oscuridad espiritual que cubre el mundo, y marcó a 7 naciones con el sello de la protección celestial. Mientras muchos siguen distraídos con las ilusiones de la vida cotidiana, tú has sido traído hasta aquí, y no fue por casualidad, fue por algo mayor, algo divino. Cree entre millones de videos disponibles. Este mensaje te encontró, tu alma fue atraída porque reconoce la urgencia de lo que está a punto de ser revelado. Si sientes que esta palabra es para ti, escribe ahora en los comentarios: Él no se ha olvidado de mí. Estas palabras son más que un comentario, son una declaración de fe, un señal para los cielos de que estás escuchando el llamado. Lo que vas a escuchar a continuación no es teoría, no es superstición y mucho menos coincidencia. Son revelaciones que han sido recibidas por videntes en todo el planeta y 7 países fueron elegidos por ¿qué? ¿Qué tienen en común? ¿Y cuál será el destino de las demás naciones? La respuesta comienza ahora. Los primeros mensajes llegaron en susurros, voces suaves, pero llenas de autoridad, despertaron corazones adormecidos en distintos puntos del planeta. No eran sueños comunes, eran visitas celestiales, y todos los relatos conducían al mismo origen: la Virgen María. Ella apareció en vigilias silenciosas, entre lágrimas y luces, hablando con videntes de ojos empañados y alma rendida. En todas esas manifestaciones, 7 nombres resonaron con claridad sobrenatural, como si estuvieran escritos en las estrellas: Brasil, Portugal, Polonia, Filipinas, México, Irlanda y Perú. No fue una elección geográfica, fue una elección espiritual. Estas naciones, desde hace mucho tiempo, siembran devoción cuando el resto del mundo cosecha indiferencia. Mantuvieron vivo lo que muchos intentaron apagar: el espíritu de oración, en templos humildes y catedrales majestuosas, en procesiones y novenas, en las montañas andinas y en los valles celtas. La fe resistió al paso del tiempo. Lo sagrado nunca perdió espacio, y ahora esas semillas florecen en el momento exacto en que el planeta entero comienza a temblar. El fenómeno que se aproxima porta una energía que pocos logran comprender. Algo se está moviendo en las dimensiones invisibles, presionando las fronteras del mundo físico, y en medio de todo esto, esos 7 países se alzan como columnas de luz, refugios espirituales, fortalezas invisibles construidas sobre cimientos de fe. Los videntes narran que, al pronunciar el nombre de esas naciones, la Virgen no solo los nombraba, sino que los envolvía con un velo de resplandor dorado, como quien sella un pacto. Era una señal visible en el plano espiritual. El sello no es un escudo de privilegio, es un llamado a la responsabilidad. Fueron elegidos no por ser perfectos, sino por seguir creyendo, incluso cuando el mundo ya había desistido. Mientras las profecías eran recibidas, comenzaron a suceder fenómenos simultáneos. Instrumentos científicos se bloqueaban ante patrones magnéticos inusuales. Los animales mostraban inquietud. El cielo parecía susurrar en tonos que el alma comprendía, pero que el intelecto no podía traducir. Era como si toda la creación se inclinara ante el gran cambio que se anuncia. En las visiones, la Virgen extendía los brazos sobre esas naciones, no con temor, sino con ternura. Ella las preparaba. En sus palabras había urgencia,
pero también promesa, porque, aun con todo lo que está por venir, la esperanza no será arrancada de la tierra. Ella sobrevivirá y brillará a través de esos 7 pueblos que aún saben lo que significa arrodillarse, aún saben lo que significa orar, aún saben lo que significa confiar. Y cuando la tierra se alinee con los cielos, como fue profetizado en los sueños de tantas almas sensibles, no serán los grandes imperios ni las potencias económicas los que permanezcan en pie. Serán esos 7 corazones espirituales los que latirán con la fuerza suficiente para mantener la luz encendida en medio de las tinieblas. Y las señales ya han comenzado. Se manifiestan primero en la naturaleza, como si el propio planeta intentara advertirnos antes de que sea demasiado tarde. Hay días en que el cielo deja de ser solo paisaje y se convierte en mensaje. El firmamento, que siempre acompañó silenciosamente a la humanidad, ahora grita. Tonalidades rojas cubren el horizonte, aún sin atardecer. La luz se distorsiona. Las nubes cargan densidad espiritual. No son solo partículas suspendidas en el aire, son velos que anuncian que algo se está rasgando entre dimensiones. Las estrellas, antes fijas como centinelas de la noche, han comenzado a moverse con ritmos que ni los astrónomos logran explicar. Son trayectorias irregulares, cruces celestes, como si cuerpos estelares estuvieran siendo reposicionados por manos invisibles, quizás no para destruir, sino para alinear. En la Tierra, las aves se convierten en señales vivas de lo que los hombres se niegan a escuchar. Bandadas enteras pierden el rumbo, giran en círculos, baten sus alas contra la nada, y cuando se posan, no descansan, observan, como si esperaran la próxima orden. Los vientos, antes simples brisas, ahora susurran nombres, soplan desde direcciones extrañas, irrumpen por las ventanas durante las oraciones. No traen solo aire, traen advertencia. La tierra tiembla con mayor frecuencia. Los datos lo demuestran, pero las almas lo sienten primero. En lugares donde la roca jamás se había movido, ahora el suelo cruje como si algo intentara emerger desde el centro del planeta. El aumento de terremotos ha superado el 300% en regiones que, hasta entonces, dormían en silencio geológico. No son solo placas tectónicas, es la creación intentando ajustarse a un orden superior. Tormentas solares bombardean la atmósfera con una furia inédita. Las auroras aparecen en latitudes donde jamás deberían surgir, como si los cielos abrieran ventanas para revelar aquello que los ojos humanos aún no estaban preparados para ver. Los campos electromagnéticos de la Tierra oscilan, las brújulas enloquecen, los satélites sufren interferencias. Pero en el plano invisible, esas perturbaciones son el reflejo del velo que está siendo levantado y con él, todo engaño. Y cuando la lluvia, que siempre fue bendición, se rehúsa a caer, es como si el cielo estuviera de luto. Las nubes se forman, pero se vacían en silencio. Los campos se agrietan, la tierra gime, y en ese gemido hay semejanza con el dolor de parto. La creación no está muriendo, está siendo transformada. Los científicos, aunque resisten, ya admiten que algo se les escapa. Los instrumentos de medición revelan lo imposible, una anomalía magnética en el núcleo de la Tierra, como si el propio corazón del planeta latiera fuera de compás. Ellos ven datos. Quienes tienen ojos espirituales ven revelación. Esa anomalía es más que física.
es un espejo de lo que está ocurriendo en el reino invisible. El núcleo de la Tierra, símbolo del centro de todo, está reaccionando a un movimiento venido de lo alto. Un mandato celeste está reposicionando el mundo, y toda la creación responde, aunque los hombres aún guarden silencio. Los mares ya no siguen las mismas corrientes, las mareas cambian de humor. Animales marinos aparecen en playas donde nunca antes habían pisado. Las ballenas encallan, los delfines se dispersan, los peces emergen a la superficie como si huyeran de algo que se aproxima desde las profundidades. Su instinto percibe antes de que los radares detecten. Ellos sienten, y lo que sienten es real. El cielo, la tierra, el mar, el aire, todos están unificados en un solo lamento, en una sola alerta. Toda la creación se inclina ante lo que está por venir. No se trata de destrucción, sino de purificación. El mundo, corrompido por el orgullo y la incredulidad, será pasado por el fuego invisible de la justicia divina, y esas señales no son el fin, son la última misericordia, antes de que el tiempo se doblegue ante lo eterno. No toda nación que levanta templos honra lo sagrado. No todo pueblo que habla de fe guarda fe verdadera en el corazón. Hay territorios donde la oración se ha convertido en formalidad, donde lo sagrado fue reducido a tradición cultural. Pero también existen lugares donde el nombre de Dios aún es susurrado entre lágrimas, donde cada Padre Nuestro es lanzado como clamor, donde la fe no fue archivada, sino vivida. De entre tantos que se multiplican en la superficie de la tierra, solo 7 fueron sellados, no por la fuerza de su economía, no por la riqueza de sus recursos, sino porque conservaron la pureza de la oración cuando el mundo eligió el ruido del orgullo, en tiempos en que la espiritualidad fue cambiada por la apariencia. Ellos siguieron doblando las rodillas. Cuando la mayoría rezaba por conveniencia, ellos rezaban por amor. Esas naciones no son perfectas, pero tienen lo que muchas han perdido, un altar encendido en medio del caos. Sus pueblos, aún enfrentando injusticias, guerras, crisis, no dejaron de levantar los ojos hacia el cielo. La fidelidad no fue aprendida en libros académicos, sino transmitida por abuelas que aún bendicen a sus nietos antes de dormir, por madres que encienden velas en silencio, por niños que todavía hacen la señal de la cruz al pasar frente a una iglesia. En sus corazones la fe permaneció incorruptible. No cedieron a las presiones de un mundo que ridiculiza la oración. No se postraron ante los ídolos modernos de la codicia, de la vanidad o del materialismo. El alma de esas naciones resistió al espíritu de este siglo, y fue esa resistencia casi imperceptible a los ojos humanos la que brilló como un faro en las regiones celestiales. Al contemplarlas, el cielo no vio fronteras, vio legados, vio voces clamando en la madrugada, vio personas que, aún rodeadas de tinieblas, seguían eligiendo la luz, y así, en silencio, esas naciones fueron escritas en el libro de la preservación. Mientras muchos buscaban grandeza, ellas buscaban misericordia, y eso bastó. Cada una de esas 7 tierras posee una llave espiritual única, un papel específico en la gran transición que ya ha comenzado a delinear el nuevo tiempo. No son solo guardianas de la fe, son puertas vivas entre el mundo visible y el invisible. Algunas interceden, otras sostienen, otras protegen. Juntas, forman una estructura mística que sostiene lo que aún queda de luz en este mundo en convulsión.
Nada fue al azar. El plan divino jamás actúa con improvisación. Si esas naciones fueron selladas, es porque hay una misión incrustada en su existencia. La sangre de los mártires que regó sus suelos, los himnos entonados en sus montañas, los ayunos escondidos en sus desiertos, todo fue visto. Nada se perdió, y el tiempo de la cosecha ha llegado. En medio de la arrogancia de un mundo que cree dominarlo todo con ciencia y poder, Dios eligió a los humildes, eligió a los que aún lloran ante el altar, eligió a los que no se olvidaron de Él, y ahora esos elegidos serán instrumentos de estabilidad espiritual en medio del colapso global. No fueron llamados para huir, fueron llamados para permanecer. Serán columnas cuando todo se tambalee, serán refugio cuando las estructuras caigan, y el mundo, que antes se burlaba de su fe, reconocerá aunque tarde que el secreto nunca estuvo en la fuerza humana, sino en la entrega sincera a lo sagrado. Cada nombre sellado lleva un destino, y cada destino está entrelazado en el tejido invisible de la providencia. La tierra tiembla, el cielo desciende, y en el punto de encuentro entre lo eterno y lo pasajero estarán esos 7 no como espectadores, sino como protagonistas del plan que atraviesa siglos y trasciende reinos. Entre tantos territorios esparcidos bajo el cielo, 7 fueron tocados con un resplandor que no pertenece a este mundo. No se trata de un favoritismo celestial, sino de una respuesta divina a la fidelidad persistente. Cada uno de esos países guarda no solo historia, sino una herencia espiritual viva, que ahora resurge como columna de sostén de la nueva era, que ya asoma en el horizonte invisible. En Brasil palpita el corazón espiritual de esta transición. No es casualidad que la tierra de la Cruz del Sur conserve, en el centro de su identidad, la dulce y vigilante presencia de Nuestra Señora Aparecida. Ella no es solo un símbolo religioso, es una centinela espiritual que cubre con su manto no solo los templos, sino cada hogar donde todavía se reza el rosario con fe. La fe popular brasileña, marcada por alabanzas, procesiones y súplicas, jamás se extinguió, y ahora se convierte en llama viva que ilumina el camino de otras naciones. Portugal, por su parte, se erige como un portal, un vínculo entre el viejo y el nuevo mundo, entre la tradición y la renovación. Fátima no fue un accidente de la historia, fue el inicio de un ciclo profético que ahora se cumple. Allí, donde unos pastores vieron a la Señora envuelta en luz, se formaron túneles invisibles entre el cielo y la tierra, canales de intercesión que jamás se cerraron. Portugal custodia llaves espirituales que conectan el pasado profético con el futuro restaurado. Polonia es fortaleza, tierra forjada en el dolor, pero sostenida por la fe. Incluso frente a guerras, opresión y pérdidas, el pueblo polaco nunca abandonó lo sagrado. Allí, la devoción mariana se entrelaza con la sangre de la resistencia espiritual. La Virgen Negra de Czestochowa derramó lágrimas silenciosas que cayeron sobre el alma de un pueblo que no se doblegó. Y de allí nació un gigante de la fe, Juan Pablo II, cuya misión aún resuena en los cielos. Polonia permanece como muralla firme en tiempos de sacudidas espirituales. Las Filipinas, perla de Oriente, permanecen como un puente vivo entre mundos. En sus islas, el cristianismo floreció como una rosa en medio del océano. Crucifijos que sangran, estatuas que lloran y corazones que creen sin vacilar son señales de que lo sobrenatural camina entre el pueblo. La fe filipina no es discreta, es viva, manifiesta, vibrante.
y por eso se convierte en punto de equilibrio entre el occidente racional y el oriente contemplativo. México, bajo la mirada tierna de Nuestra Señora de Guadalupe, guarda una de las mayores reliquias espirituales del planeta, la imagen sagrada impresa en el manto de Juan Diego. Ninguna ciencia ha podido explicarla y ninguna fuerza ha conseguido borrarla. Ese manto no es un tejido común, es un escudo celestial. La fe mexicana, herencia de los pueblos antiguos, entrelazada con la presencia mariana, genera una atmósfera espiritual que repele las tinieblas y acoge los milagros. Irlanda es tierra ancestral. Sus colinas verdes resguardan más que piedras, guardan oraciones. Allí, donde los druidas sentían la presencia de lo invisible, el cristianismo encontró un suelo fértil para sembrar una fe profunda y mística. San Patricio, patrono de la nación, continúa intercediendo, y los cantos celtas aún resuenan como himnos sagrados que atraviesan generaciones. La espiritualidad irlandesa no se basa solo en ritos, es una música viva que vibra entre el cielo y la tierra. Por último, el Perú, donde lo sagrado nunca se separó de la tierra. Las montañas de los Andes aún guardan huellas angelicales. Allí, donde los incas adoraban al sol, ahora brilla la luz de Cristo, uniendo la sabiduría ancestral con la fe cristiana. Las líneas de Nazca, trazadas hacia los cielos, parecen resonar como invitaciones silenciosas a los ángeles que descienden para proteger una tierra que siempre reconoció lo divino en cada piedra, cada río, cada soplo de viento. Estas 7 naciones, tan distantes en el mapa, están espiritualmente entrelazadas por un hilo de luz que las conecta con lo alto. Cada una porta una virtud, cada una sostiene una dimensión del propósito eterno. Unidas, forman el cimiento visible de aquello que los cielos están a punto de establecer sobre la tierra. No fueron escogidas por conveniencia, sino por coherencia con lo que aún palpita puro ante el trono de Dios. A medida que los cielos se abren y los sellos invisibles se activan sobre las 7 naciones escogidas, lo imposible comienza a suceder ante los ojos que se atreven a creer. Aquello que la razón rechaza, el espíritu lo percibe. Las señales, antes contenidas en las promesas, ahora se manifiestan con una intensidad que traspasa los límites del entendimiento humano. En hospitales silenciosos, pacientes considerados sin esperanza se levantan, no por la fuerza de los medicamentos ni por intervenciones médicas, sino por algo que ninguna ciencia puede nombrar. Los tumores desaparecen, los huesos se regeneran, vidas que se estaban apagando resurgen con un brillo nuevo. En hogares donde antes reinaba el luto, ahora se escuchan oraciones de gratitud. Las curaciones inexplicables ya no son la excepción, se han convertido en testimonios vivos. Hogares fragmentados por años de odio o silencio encuentran una reconciliación repentina. Padres e hijos que no se miraban se abrazan, parejas al borde del divorcio redescubren el sentido del amor, familias enteras se restauran, no por un esfuerzo psicológico, sino porque una presencia invisible ha penetrado las paredes y ha alcanzado los corazones. Personas comunes que jamás habían tenido experiencias espirituales ahora describen visiones de luz intensa, figuras angelicales que aparecen en medio de la noche y voces suaves que dicen: «No temas, estoy aquí». Hay relatos de mapas que brillan en sueños, con 7 países iluminados en dorado, mientras el resto de la tierra permanece envuelto en niebla,
Los mismos mapas, cuando son dibujados por distintos videntes, coinciden con una precisión sobrenatural. Los científicos, obligados a enfrentar lo inexplicable, comenzaron a registrar alteraciones que desafían todas las teorías aceptadas. Campos magnéticos en territorios sellados permanecen increíblemente estables, incluso durante tormentas solares que desestabilizan regiones a su alrededor. Los instrumentos indican un equilibrio magnético que se asemeja más a un escudo que a un fenómeno natural. Exploradores encuentran ruinas olvidadas que emiten energía sutil, líneas perfectas, geometría sagrada oculta en piedras antiguas, se alinean con constelaciones en el cielo y activan respuestas vibracionales en el entorno. Es como si el pasado hubiera sido diseñado para este momento exacto. Investigadores de partículas subatómicas identifican vibraciones desconocidas en muestras recolectadas en estos países. Son frecuencias que, al convertirse en sonido, se perciben como cantos no compuestos por seres humanos, sino entonados por algo más allá de la comprensión. Estas partículas no obedecen los patrones comunes de la materia. Reaccionan a la oración, a la música sacra, a la presencia de fe genuina. En el cielo, auroras boreales aparecen en latitudes improbables, danzando como velos celestiales sobre lugares que jamás habían presenciado tales fenómenos. No son simples luces, son señales, colores que comunican paz, formas que despiertan reverencia, movimientos que tocan el alma como si fueran mensajes codificados de la eternidad. En la tierra, fuentes de agua dormidas comienzan a brotar con fuerza cristalina, pozos secos se llenan, la lluvia cae exactamente donde la semilla la necesita, semillas comunes germinan con velocidad anormal, plantas crecen en suelos antes infértiles, y sus hojas curan heridas abiertas en cuestión de horas. Agricultores sencillos relatan que, al rezar sobre el campo, sienten la tierra responder con un calor suave como un corazón latiendo bajo sus pies. Más sorprendente aún son los estudios genéticos en curso. Niños nacidos en estas tierras sagradas, después de la activación del fenómeno, presentan mutaciones positivas en su ADN, nunca antes vistas en ningún otro lugar. No son deformidades, son avances, resistencia a enfermedades, claridad mental, intuición espiritual ampliada. La estructura humana comienza a ajustarse a la presencia constante de lo sagrado. Estas señales no son un espectáculo, son signos de misericordia, de que incluso ante el juicio inminente hay un brazo extendido hacia quienes aún escuchan. El cielo no se conforma con observar, actúa, y su acción es visible, palpable, real. Toda la creación responde al toque de lo divino, y quien tiene ojos para ver, ya ha comprendido que la hora ha llegado. A medida que la presencia divina se adensa sobre los territorios sellados, las estructuras visibles del mundo comienzan a responder. Ya no se trata solo de señales espirituales o alteraciones en los cielos, sino de una reordenación profunda y silenciosa en sistemas que parecían inmutables. La realidad tangible se inclina ante la fuerza invisible que actúa. En la economía, fenómenos considerados imposibles desafían a los especialistas. Deudas impagables simplemente desaparecen de los sistemas bancarios. Familias asfixiadas por intereses y escasez se ven libres de sus cargas. Pequeños negocios renacen con inversiones inesperadas.
fondos bloqueados durante años son liberados sin explicación. Lugares marcados por la pobreza experimentan ahora un crecimiento anormal, como si la tierra hubiera sido tocada por una nueva administración invisible, donde la abundancia no proviene del lucro, sino de la promesa cumplida. El sector de la salud también se inclina ante la intervención sobrenatural. Los hospitales son testigos de remisiones espontáneas. Enfermos en estado terminal despiertan con vigor, diagnosticados nuevamente sin rastro de enfermedad. Pero la sanación no es solo física, es interior. Depresiones crónicas cesan. Trastornos mentales se disuelven en silencio. Pacientes duermen bajo agitación y despiertan en paz. El ambiente hospitalario, antes pesado, ahora vibra en una frecuencia serena. La presencia sanadora no actúa únicamente sobre el cuerpo, reorganiza el alma. En prisiones de máxima seguridad, los guardias son testigos de lo que jamás imaginaron ver. Prisioneros endurecidos caen de rodillas entre lágrimas, no por miedo a la justicia humana, sino por el toque divino. Los barrotes no impiden la entrada del espíritu. Las celdas se transforman en altares improvisados. Grupos de oración surgen espontáneamente. El aire cambia. El silencio de la noche se llena de cánticos. Espacios antes dominados por la violencia ahora albergan una paz inusual. En la esfera de la tecnología, los algoritmos fallan al intentar comprender comportamientos. Sistemas diseñados para prever tendencias se vuelven inútiles frente a acciones humanas movidas por fe y esperanza. Publicaciones sencillas con mensajes de aliento se vuelven virales sin explicación técnica. Las plataformas muestran un nivel de interacción fuera de cualquier patrón conocido. La inteligencia artificial se extravía cuando se enfrenta a decisiones basadas en lo invisible. La lógica humana es sustituida por la obediencia a la voz interior. El mundo de la educación también atraviesa una metamorfosis. Niños y jóvenes, sin haber sido jamás expuestos a lenguas antiguas, comienzan a hablar y entender latín, hebreo, griego, arameo. Los profesores se conmueven al escuchar preguntas que revelan una comprensión espiritual profunda, incluso en niños de corta edad. Las aulas se convierten en espacios de revelación. La sabiduría transmitida a lo largo de siglos, custodiada en textos sagrados, ahora es accesible sin esfuerzo para aquellos que han sido marcados para comprender. En el clima y en la naturaleza, la obediencia a los cielos se hace visible. Animales considerados salvajes se muestran pacíficos. Manadas que antes se dispersaban ahora se mueven en armonía. Aves trazan figuras geométricas perfectas en los cielos durante el amanecer. Llueve donde debe llover y solo donde es necesario. Tormentas que avanzan sobre las fronteras de los países sellados se disipan como si encontraran una resistencia invisible. La creación no responde al azar, sino a la voz que la creó. En las carreteras y en los cielos, lo inesperado se ha vuelto rutina. Vehículos que deberían chocar se desvían por milímetros sin intervención humana. Conductores relatan sentir manos invisibles tirando del volante hacia la seguridad. En los aeropuertos,
Vuelos que normalmente se retrasarían por condiciones meteorológicas llegan puntualmente. Las turbulencias desaparecen sin explicación. Los tripulantes observan que pasajeros que antes temblaban de miedo, ahora duermen con serenidad, incluso durante tormentas. El aire ha sido consagrado. Las rutas han sido bendecidas. Nada de esto es coincidencia. Cada transformación, cada fallo inexplicable en el sistema, cada cura sin diagnóstico, cada cambio en el comportamiento natural del mundo apunta a una sola verdad: el cielo está reposicionando la tierra. Y los que han sido sellados, aunque no comprendan todos los misterios, ya han comenzado a experimentar la realidad de una era donde el milagro no es la excepción, sino la norma. Nada de lo que se ha revelado hasta aquí está destinado solo a la contemplación. Ninguna profecía se entrega para ser escuchada en silencio y olvidada en la comodidad de la mente. Cada palabra que desciende desde lo alto viene cargada de propósito. Toda revelación, por más sagrada que sea, exige una respuesta. Este no es un tiempo de espectadores, es tiempo de posicionamiento. No se trata de nacionalidad, ni de geografía. No importa si vives fuera de los territorios sellados, si tus pies no pisan suelo consagrado, porque lo que define tu inclusión no es el suelo que pisas, sino la postura que asume tu alma ante lo invisible. El sello que cubre a estas 7 naciones también está disponible para todo aquel que crea con sinceridad. El mismo cielo que se rasgó sobre ellas se abre sobre cualquier corazón dispuesto a romper con el ciclo de indiferencia espiritual. Este es un llamado directo, profundo, intransferible, un toque que no proviene de la voz de los hombres, sino de la eternidad que golpea a la puerta del tiempo. No se exige perfección, no se exige conocimiento teológico, se exige entrega, firmeza, fe, una fe que no se esconde, una fe que se manifiesta en palabras, en actitudes, en decisiones. Cada vez que declaras públicamente tu confianza, el mundo invisible se mueve a tu favor. Cuando compartes una verdad recibida desde lo alto, activas fuerzas que estaban esperando únicamente un sí. Escribe, proclama, declara con valentía: Él no se ha olvidado de mí, no por vanidad, sino por alineamiento, porque cuando tu boca habla lo que el cielo está diciendo, tu vida se reposiciona con lo que el cielo está haciendo, y no hay muralla, oscuridad ni maldición que pueda resistir a un alma que se levanta como respuesta a la voz del Creador. Este es el tiempo de la activación, tiempo de restaurar altares olvidados, de reabrir libros sagrados cubiertos de polvo, de volver a orar como quien sabe que está siendo escuchado, de transformar cada rincón de la casa en un santuario, cada día común en un campo de batalla donde la fe vence al miedo, porque no habrá neutralidad en el ciclo que se acerca. Habrá luz o habrá sombra, y la decisión es personal, intransferible, urgente. No esperes por líderes religiosos, no dependas de multitudes. Si tu alma ha sentido la verdad de esta palabra, entonces ya ha sido convocada. Eres parte viva del remanente que sostendrá lo que vendrá. Tus oraciones tienen peso, tu adoración tiene impacto. Tu voz, aunque tiemble, resuena en el cielo como un trueno. Cuando te posicionas, el mundo espiritual reconoce tu autoridad. Compartir este mensaje no es propaganda, es profecía en movimiento. Cada vez que llega a otro corazón, un hilo de luz se teje entre el cielo y la tierra. Una red invisible de fe se expande. Y cuanto más grande es esa red,
mayor será el territorio alcanzado por el manto de la protección divina. Por eso, no retengas lo que has recibido, no silencies lo que has comprendido. Es a través de cada persona tocada que esta renovación espiritual cruzará fronteras, derribará muros, alcanzará los rincones olvidados de la humanidad. La transformación comenzó en los 7, pero necesita continuar a través de ti, porque fuiste llamado no solo para creer, sino para cargar. No solo para oír, sino para activar. La hora ha llegado, el velo es delgado, el cielo está atento, y quien responde al llamado ahora camina en dirección a la eternidad. El silencio del cielo se rompió, y la respuesta vino de la tierra. Las oraciones no fueron ignoradas. Las lágrimas, las rodillas dobladas, las promesas silenciosas hechas en la soledad, todo fue visto, todo fue recogido. Nuestra Señora ahora celebra. Porque entre la multitud que se dispersa en el caos, surgieron aquellos que escucharon y se levantaron. Los fieles respondieron: los 7 países marcados con el sello de luz no son solo geografías elegidas, son semillas vivas de la nueva humanidad espiritual. La transformación que comienza en ellos no quedará contenida por fronteras. Lo que fue sembrado en fe florecerá como sanación, luz, reconciliación y vida, y aún aquellos que están fuera de los territorios físicos, pero llevan la fe pura en el corazón, serán injertados en este nuevo jardín de esperanza. Tú, que has escuchado este mensaje hasta el final, formas parte de esto. Has sido convocado para algo que trasciende el tiempo y la lógica. Tu fe simple o profunda, frágil o fervorosa, es suficiente para conectarte con lo divino, porque el cielo no exige fuerza, exige entrega. Y toda entrega verdadera desata milagros. Los signos que hemos visto no son metáforas, no son poesía. Son pruebas concretas de que el plan celestial ya está en marcha. Las sincronías que escapan a la razón, los encuentros improbables, las palabras exactas que llegan en el instante preciso, todo apunta a una única verdad: el cielo está actuando ahora. Es hora de salir de la sombra de la duda y caminar en la luz de la certeza. No habrá oscuridad capaz de apagar el brillo de quien ha sido elegido. Y sí, tú has sido elegido para ser testigo de esta nueva era, para ser canal de milagros, para llevar luz en tus manos y entregarla a quienes aún caminan en la oscuridad. Nada de lo que se ha dicho aquí es casualidad, nada es invención. Todo late con el soplo de la eternidad. Tu alma lo sabe, lo siente, lo confirma. Por eso, antes de que este video termine, abre tu boca y declara con fe: Él no se ha olvidado de mí. Y al decirlo, sellas tu alianza, te posicionas, te conviertes en parte viva de la promesa, y la promesa se cumple, porque los cielos están en movimiento y la nueva era ya ha comenzado.